Nacional de Antropología e Historia, que realmente no necesita de México, no necesita presentaciones porque es una de las antropólogas más importantes en el mundo. Entonces voy a ceder la palabra a Alicia y repito, Alicia, perdóname, pero después de 10 minutos te voy a detener también porque sé que en este tipo de eventos uno se olvida del tiempo. Se olvida del tiempo. Verdad. Te cedo la palabra. Gracias, Francesco. Sí, voy a tratar de atenerme exactamente. Buenos días a todas y todos desde Oaxaca, México. Voy directo a mi artículo, al que voy a comentar, que titulé COVID-19 en Oaxaca, respuestas etnoculturales ante la crisis sanitaria. Y que, como ustedes escucharán y después leerán, es tal vez un poco atípico en el contexto de la revista, ¿no? Voy a hablar entonces del COVID-19 entre los pueblos originarios del estado de Oaxaca en México, cuya situación es bastante similar a la de otros pueblos originarios en todo el país. Además de ser un fenómeno social mundial, la pandemia es un fenómeno plural, porque las formas de entenderla y afrontarla son muy diversas en las diferentes culturas, así como también son diversas las nociones de enfermedad, salud, bienestar, muerte, y los valores atribuidos al bien individual y al bien colectivo. En una crisis planetaria como esta es válido imaginar y proponer futuros, pero me parece preferible mirar lo que existe alrededor de nosotros, que puede ser motivo de reflexión y ejemplo a tomar en cuenta. Muchos ahora piensan que la pandemia es consecuencia del mundo globalizado y que es obligado a un replanteo de los valores que han llevado a la pobreza, la injusticia, la desigualdad y el deterioro ambiental. Y entonces vuelcan la mirada hacia las comunidades locales con solidaridad interna, vínculos de cooperación que mantienen relaciones no extractivistas con la tierra y el medio ambiente, que no son productivistas ni consumistas, que pueden desarrollar industrias de pequeña y mediana escala en lugar de solo megaproyectos. Precisamente el ensayo que se publica trata de dar una mirada etnográfica sobre un ejemplo positivo de acción colectiva emprendida, como digo, por los indígenas de Oaxaca, para prevenirse y superar el contagio de COVID-19. Voy a detenerme en un caso en concreto, que es un municipio indígena en la Sierra Norte de Oaxaca, es un municipio chinanteco, más o menos con 2000 personas que hablan esta lengua originaria. Se llama Santiago Comaltepec. Pienso que en México hay utopías concretas en construcción o epistemologías experienciales, como las llamaría de Sousa Santos, entendida la utopía como una dimensión de lo posible y no como algo falso e irrealizable. Unas utopías concretas en construcción son las formas autonómicas de gobierno y de gestión de los indígenas de Oaxaca, que se ejercen en 417 de 570 municipios, autodeterminados a través de sus sistemas normativos internos, legalizados en la Constitución del Estado de Oaxaca desde 1995 con el nombre de usos y costumbres. El punto nodal que hace posible la gestión autónoma comunitaria es el ejercicio de las formas tradicionales de elección, de organización y de gobierno, que han sido renombrados en el año 2001, esos usos y costumbres, renombrados como sistemas normativos internos. Se trata de un conjunto de regulaciones orales, pocos tienen estatutos escritos, las relaciones entre las personas y marcar los límites entre las conductas aceptables y no aceptables. Formas de autonomía relativa, no absoluta, que no las hay en México, pero sí tiene gobierno y sustentadas por una parte en una amplia base que es la Asamblea de Comuneros o Ejidatarios, a la que pertenece la mayor parte de la población, y por la otra un escalafón de cargos políticos, religiosos y agrarios. Estas autoridades elegidas por consenso en votación directa en la Asamblea se ocupan de organizar la vida comunitaria según el modelo establecido por algo que llaman la costumbre, que es la tradición heredada en todos los ámbitos de la vida comunitaria.
La gente de Comaltepec, de Santiago Comaltepec y muchos otros municipios originarios decidieron blindarse ante el exterior porque no cuentan con sistema de salud local ni regional y entendieron que para sobrevivir debían evitar todo contagio y el primer paso era cancelar el acceso a los paisanos radicados fuera, a los visitantes, vendedores, maestros y cualquier extraño, así como los viajes de autobuses foráneos. La Regiduría de Salud, que este año está a cargo de una mujer, estableció el cierre de los 2 accesos viales y las veredas en el monte, en el bosque, donde colocaron filtros sanitarios controlados por los topiles, que son los jóvenes cuyo cargo es el inicial. Las únicas personas autorizadas para salir y reentrar fueron los comerciantes que venden productos de primera necesidad y debían avisar por escrito a la autoridad el día, hora y motivo de salida y muchos otros detalles del viaje. Al retorno, en el filtro sanitario, los topiles les tomaban la temperatura, les entregaban gel antibacterial y desinfectaban los productos que traían consigo. A fin de prepararse para el aislamiento, las autoridades decidieron comprar toneladas de maíz y frijol para abastecer de lo indispensable a cada familia. Ahora disponen de tiempo para ir al campo, recolectar y sembrar maíz, frijol y otros algunos ya no con experiencia propia. Con el mismo propósito de cuidarse entre sí, cancelaron las fiestas de Semana Santa, el ritual de pedido de lluvias en el cerro y la fiesta del Santo Patrono Santiago Apóstol. Y es interesante recalcar que no se han empleado medios coercitivos para hacer cumplir estas reglamentaciones, porque la gente acata las decisiones de las autoridades, que son en realidad decisiones de todos y cada uno. Ya voy terminando, Francesco, no te asustes. No, todavía hay tiempecito. 3 minutos. Me queda un momentito, pero ya me lo termino. Sabemos que no deben aceptarse los preconceptos, usos y costumbres indígenas. Tampoco debemos usarlos y pensar que son igualitarias, las comunidades esto no el caso de más indígenas de sus sistemas internos para paliar la crisis. Alicia, como que perdón que se escucha muy cortado. A ver, el de Cotepec. Ya hola, parece hola. que sí. Ya como un minuto y medio, el último minuto y medio, no sé. No, te voy a dar un poquito más de tiempo porque si puedes repetir porque el último minuto y medio no se entendió porque se cortó mucho. Entonces, tranquila, hay tiempo. También porque tenemos un invitado menos. ¿Desde dónde? ¿Desde los preconceptos? ¿Desde dónde? Yo creo que sí, ahí como, no se escuchó. Más o menos sí, como el último minuto y medio no se escuchó. No sé si me confirman. Como el último minuto y medio, pues 2 minutos. Es difícil que yo pueda saber exactamente. Pues sí, desde después que te dije que todavía había tiempo. Entonces, no sé si... Bueno, a ver si leo ahora y me... Sí, no, disculpe, es mejor parar el video, los que no hablan, así se oye mejor. ¿Cómo? No solamente perdón. También video. Apagar el video. Apagar el video para escuchar mejor los que hablan. Bueno, sigo. Ok. Sabemos que no deben aceptarse los preconceptos y prejuicios atribuidos a los usos y costumbres indígenas, sin embargo, tampoco debemos idealizarlos y pensar que las eternamente homogéneas e igualitarias
que las relaciones interpersonales son idílicas y que están ausentes los conflictos agrarios, políticos, sociales y hasta religiosos. Las comunidades indígenas, al igual que cualquier otra sociedad, no están exentas de problemas y conflictos internos y con el exterior, pero esto no impide la existencia de múltiples lazos comunitarios que les permiten accionar colectivamente para su beneficio. El caso de Comaltepec y los demás municipios indígenas que se valieron de sus sistemas normativos internos para paliar la crisis sanitaria deben verse como efectiva, unida por el propósito de la sobrevivencia, sin la ayuda del Estado ni de otras instancias sociales o religiosas. Desde mi perspectiva, esta lección que nos brindan los pueblos indígenas de Oaxaca sobre el valor de las lealtades, la reciprocidad, la ayuda mutua, el respeto por su propia ley, la convivencia respetuosa con el medio ambiente y las formas productivas de que una nueva realidad social como una opción para toda la sociedad. Muy bien, Francesco. Perfecto. Dentro de los tiempos, y lo retomaste perfectamente desde donde lo habías dejado. O sea, fue como perfecto. Muchas gracias, Alicia. Bueno. Me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, le agradecemos mucho a Alicia. Vamos a seguir con Verónica Bossio Blanco de la Universidad de Barranquilla, Colombia. ¿Está por allí, Verónica? Buenos días a todos y buenas tardes para otros. Bueno, antes que nada quería agradecerle a la profesora Campani por la invitación que nos hizo participar en este número y al doctor Di Grigioli e anche a Francesco per l'organizzazione. Prima de iniciar, antes de empezar, quería preguntarle si podría intervenir junto con el profesor José Manuel Romero, que digamos hace parte de coautor del artículo, de manera de que podamos... Pues yo creo que sí, porque los dos, de hecho, iban a hablar, entonces quieren unir la presentación. Me parece, entonces, entre los dos, eso sí, tienen 20 minutos. Sí, seremos breves. Perfecto, muchas gracias. No, a ti, Verónica. Gracias. Le cedo la palabra. Quindi nuestro artículo tiene como nombre Macondo en época de COVID. ¿Hasta cuándo la resiliencia colombiana? ¿Por qué Macondo? Decidimos escoger este título porque Macondo no es un lugar, es un estado de ánimo que permite a uno ver lo que quiere ver y verlo como quiere. Así comentó en una entrevista el gran escritor Gabriel García Márquez. Es más, estas reflexiones las hicimos en base a algunas emociones, a los estados de ánimo que de cierta manera nos acumulaba, nos ponía en común. El encierro por la cuarentena que viven actualmente o que viven aún hoy, en ese momento vivían millones de personas, en Colombia, el Caribe y América Latina no se salvan del confinamiento forzoso. Por esta razón, como aclara la frase inicial, este artículo se hace consideraciones que nos muestran el mundo tal como lo queremos ver, especialmente a partir del estado de pandemia global, que decretó directamente e indirectamente implicó el aislamiento domiciliario obligatorio, tanto para los ciudadanos colombianos como para gran parte de los que viven en países fronterizos. Y por eso surge la pregunta, ¿hasta cuándo la resiliencia colombiana? La resiliencia, entendida como la capacidad humana de enfrentar adversidades en la vida, superándolas y saliendo transformados de ellas, aún así, uno de los grandes tópicos de investigación social en Colombia, especialmente la resiliencia de distintos grupos humanos, ha sido estudiada de forma interdisciplinaria frente a múltiples factores de violencia y trauma ligados directa e indirectamente al conflicto interno armado por Aristizábal.
La llegada del COVID en Latinoamérica se suma, por ende, a un factor adicional de especial relevancia que pondrá a dura prueba a la población colombiana. Con razón, el reto transformar esta adversidad en una experiencia resiliente. A continuar, entonces, prácticamente el enfoque que quisimos darle al artículo lo desarrollamos en 3 partes. Inicialmente, la evolución, cómo se presentaba la pandemia en ese momento, cómo se desarrollaba en los diferentes contextos latinoamericanos, pero luego nos fuimos a enfocar en lo que era Colombia, especialmente el Caribe colombiano. Luego aterrizamos en las temáticas, digamos, en las contradicciones, los principios constitucionales en materia de salud, el sistema sanitario colombiano. Y para terminar, para concluir, digamos que analizamos las iniciativas económicas del gobierno y cómo esta pandemia puso en jaque también el proceso de paz. Entonces, inicialmente la pandemia llega a Colombia, digamos que un poco las personas se lo esperaban por los comentarios que se escuchaban, por las noticias que llegaban. En ese momento, la verdad, la información, digamos que en la información había mucha desinformación. Eran muchos los comentarios, muchas las noticias y mucha confusión. Por lo tanto, en virtud de algunos resultados que se dieron y sobre todo, yo tenía una presentación, pero no sé si podría haberla mostrado, por los resultados que se daban a medida que pasaba el tiempo, pues Colombia, el presidente, digamos, el gobierno toma la decisión de hacer el confinamiento nacional de manera global, total. Este confinamiento fue, digamos, programado desde el mes de marzo hasta finales del mes de mayo, lo cual, pero en un segundo tiempo se prolongó hasta finales del mes de agosto. En este confinamiento hubieron muchísimos factores que dieron y mostraron todas las problemáticas, quindi pusieron al descubierto la fragilidad del sistema sanitario colombiano, que ya en el 1991, en la Carta Constitucional, dejaba a la luz que la salud era, digamos, garantizada para todos de igual manera y tendría que haber sido el Estado a garantizarla. Solo que a partir del 1996 la situación cambia. Cambia con la ley 344, en la cual los recursos transferidos que se transferían históricamente, digamos que los hospitales ya no recibían los fondos y tuvieron que cerrar. Muchos de estos hospitales que eran públicos y que ya no prestaban un buen servicio, pero tuvieron que en práctica privatizar todo el sistema. Por lo tanto, con esta epidemia, con esta pandemia, pudimos verificar cómo ya no funciona este sistema. Luego surgieron, digamos, otras problemáticas, como fue en el sistema de educación, que de pronto, si ya el profesor José Romero me interviene el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Verónica, excelente. Y a todos los compañeros. Un número muy hermoso, realmente lo estuve ojeando y me parece unas contribuciones valiosas y muchas gracias por hacernos hacer parte, ¿no?, de ese proyecto tan interesante, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Y entonces, con permiso, voy a compartir una pequeña foto, si es tan amable. Entonces, es una foto de una realidad que hay en Colombia, ¿no? Una realidad en un corte, o sea, que hoy en día incluso en los barrios periféricos de Colombia sucede. Vemos cómo
en las casas de las ciudades humildes ponen banderas rosas, ¿no? Banderas rojas, disculpe. Entonces, esas banderas rojas, de alguna manera, es una llamada de ayuda a esas personas, ¿no? A las personas que necesitan, pues llega una brigada para ofrecer alimentos y todo. Y lo que es muy curioso es que muchas veces hay casas, hubo una casa, pues aquí no lo tengo, y lo tengo por ahí, como 6 o 7 banderas con la esperanza de que le dieran 6 o 7 mercados, ¿no? Entonces, en la realidad latinoamericana, donde la marginalidad, ¿vale? Donde se vive en una tortura moderada, como dice un antropólogo brasileño, que se me olvida el nombre. Entonces, yo quise empezar digamos, esta intención con un pequeño corte de realidad, ¿no? Con una pequeña imagen un poco para desarrollar lo que nuestro compañero Francesco dijo al principio, ¿no? Que la epidemia es sobre todo un hecho social, ¿vale? Y yo añadiría a la luz de Zizek, ¿no? Que él siempre es como, ¿sabes? Él está siempre en el aire del tiempo, como diría Hegel, sacó un libro, ¿no? Colectivo con Agamben, en el cual dice también que la epidemia es algo ideológico, ¿no? Entonces eso lo vemos sobre todo muchas veces en América Latina. Por ejemplo, para Bolsonaro, para él el virus se convirtió en algo ideológico, en un doble sentido. Por ejemplo, el virus penetró en las comunidades indígenas cobijadas por el Amazonas, por la minería ilegal. La pandemia penetró en las favelas y aún así él tomó una política que negaba el virus, ¿no? Entonces, según Zizek, también el virus sirve para ir contra los enemigos del país. Entonces, ¿cuáles son los enemigos para Bolsonaro desde el principio? Las comunidades indígenas a las que le declaró una guerra en nombre del progreso y también a lo que es la pobreza que fue quien le dio las elecciones. Pues yo tengo un artículo muy interesante en Latin American Perspective donde habla de eso, de las comunidades evangélicas, cómo sustentaron, ¿no? Sustentaron a Bolsonaro. Es el caso también de El Salvador con Bukele, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó durante las pandemias? Bueno, no sé si fue coincidente, pero no sé si supieron que las maras, él aplicó un esquema epidemiológico, o sea, bloquearon a las maras, o sea, las celdas de las maras las bloquearon como si fuera una epidemia. O sea, él, digamos, el paradigma epidemiológico lo traspasó a la realidad de las maras y así él lo intentó erradicar, ¿no? Entonces, vemos lo interesante. ¿Qué pasa? Que en la realidad colombiana, Colombia es un país que es, en un mismo tiempo, es extremadamente neoliberal. De la otra parte, existe toda esa estructura, por ejemplo, del latifundio que existe. O sea, es un país que no es ni una cosa ni otra, ¿no? De ahí el realismo mágico de Macondo, ¿no? De todo lo que ha comentado Verónica, ¿no? O sea, es un país que ni es una cosa ni es otra, ¿no? Y es la complejidad del país donde, bueno, donde yo trabajo, donde yo vivo y de alguna manera, pues, donde yo desarrollo ese discurso. Y nada más, yo no tengo nada que añadir, pues, para dejar para las preguntas a otros compañeros. Ya, entonces, ya terminaron, Verónica. Muy bien, hasta Gracias. quedaron dentro de los 10 minutos, a pesar que hablaron 2 personas, y muy, muy interesante. A mí se me hace muy medio, estoy seguro que surgirán varias preguntas, porque sí hay, está muy, muy interesante. Entonces, vamos a seguir con Ana de Anquín, de la Universidad de Salta, Argentina. Cedo la palabra a Ana. Gracias, Francesco. Yo estoy en esta hermosa convocatoria de la revista con 2 compañeros de Argentina, que son Celia Mardel y Pablo Lande. Creo que están con nosotros también, pero bueno, me han dejado la palabra y quería comentarles
no tanto sobre el artículo que lo pueden leer en la revista. El artículo se llama Cuarentenas del Sur, remedando un poco a de Sousa, ¿no? Con este tema del sur como no un lugar geográfico, sino como el lugar de las desigualdades en cualquier parte del mundo. Y de acuerdo a la invitación, a la convocatoria, quería retomar un poco la frase de Virchow sobre una epidemia es un fenómeno social con algunos aspectos médicos, que es ¿no? algo que creo que ya estamos todos de acuerdo. Más en el siglo XXI podemos afirmar que todo acontecimiento natural se torna humano, se torna político, económico, social, y tal es la situación en todo el mundo en relación a esta epidemia. Entonces, mi propuesta no es tanto discutir sobre estadísticas, porque considero que solo una vida perdida es realmente una tragedia, porque el sufrimiento y la muerte, hoy como ayer, pueden ser evitados, y considero que los que toman las decisiones en el mundo a veces no toman las decisiones para salvar vidas, ¿no? En este sentido, la actual pandemia nos acerca argumentos para afirmar lo que ya sabíamos. Que este sistema económico global agrava las desigualdades e injusticias y destruye el ambiente consumiendo nuestros recursos básicos. Entonces, como les decía, con los compañeros Celia Mardel y Pablo Lande, presentamos en este número digamos, como un retazo, un aspecto de cómo se vive esta situación en las comunidades originarias de Argentina, en la frontera con Bolivia y con Chile, y cómo se vive en el centro de la capital federal, en la Villa 31. En este sentido, esto es el sur, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se han procesado en el sur estas medidas de confinamiento, por ejemplo, en relación a la pandemia? Considero que hay mucho para discutir y que ya ha pasado, digamos, el tiempo de los confinamientos, y que muchos pensadores prestigiosos desde el Asia, África, Europa, y también en nuestro continente, muchos pensadores alertan más sobre los efectos sociales que la prolongación del confinamiento tiene, ¿no? Y en este sentido sí estamos alertas, atentos y dispuestos a un debate que no permita que regímenes autoritarios, regímenes dominantes, se aprovechen de esta circunstancia para suprimir las libertades individuales, para poner en duda la autonomía de las personas y grupos, ¿no? En Argentina se conocen como 1,5 millones de casos de COVID-19, y de los cuales, digamos,
unos 41.000 han sido muertes. Esta cifra en el 2020 nos sorprende en relación a lo que son las estadísticas de decesos en años anteriores, y también tenemos que advertir que muchos de estos decesos se producen por neumonías y en personas de edad. Entonces, como decía al principio, nosotros no quisiéramos que el debate sea estadístico, sino que sea humano y que contemple formas de autonomía solidaria, de debate social y político, y no una imposición de medidas que no son igualitarias, que no tienen en cuenta la diversidad de los contextos como que presentamos en el artículo, digamos, de lo que es una villa urbana, de lo que son comunidades rurales en la frontera con Bolivia. Son situaciones terribles de desigualdad, que esta situación de pandemia tendría que servir para alertar, para llevar los recursos necesarios para que haya un buen vivir en estas comunidades, como en otros centros de refugiados y como con muchos grupos que viven en situación de desigualdad en el mundo, ¿no? Digamos que en síntesis, este era nuestro aporte al debate. Por supuesto que los invitamos a leer el artículo en la revista, y nos invitamos a seguir con la lectura de los artículos tan interesantes que presentan las compañeras y los compañeros en todo el mundo en este número de la revista de Comparative Studies. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Ana, y a tus compañeros. Se están quedando todos hasta menos de 10 minutos. Entonces, muy bien, muy bien. Y vamos para el también, debate. Sí, es lo que yo también espero también de una aportación realmente muy, muy interesante. Me encantó esta idea, ¿no? De ya olvidarnos de las estadísticas por un momento y centrarnos en la cuestión humana, que probablemente es algo que deberíamos de estar haciendo siempre, no solo, ¿no? Con respecto a problemáticas que son tan grandes como la de la pandemia, ¿no? Como investigadores. Pero bueno, luego hablaremos de esto. Muchas gracias a Ana. Voy a ceder la palabra a Teodoros Fouskas de la Universidad de West Attica de Grecia. Hello to all. It's a great pleasure to be here with you. I hope you're hearing me well. First of all, I would like to thank very much Professor Giovanna Campani for this opportunity and this excellent volume. It was a pleasure working in this project, of course, to both editors and Grigoli for his work as well on Raimondo De Grigoli for this excellent work, and Professor Giovanna Campani for compiling these so many authors in this publication and this timely publication and project as well. So just let me share my screen. I would like to share with you in the available time that I have just a few slides on my screen. I will just use the PowerPoint here. Hope you can see it. Just let me minimize that. And so this particular volume of the comparative cultural studies comes now in a very crucial time, because, for example, as I was able to monitor various countries, also in Greece, we are moving from one crisis to another. In Greece, following the previous period of the reception crisis, actually, of 2015, which was the main issue under the discussion of the humanitarian response and the solidarity versus hostility issues that emerged back then.
and still were ongoing. We can also see that now the focus has been transferred to the pandemic in Greece as well, due first of all to the poor living conditions, something that I analyze in this particular piece that I contributed in the volume. And at the same time, we see that both in the identification centers on the islands and at the same time of the accommodation centers on the mainland are facing the same difficulties. On the one hand, we see that we have multiple cases of individuals that are congregated in a very specific capacity, let's say camps that do not support the basic needs. At the same time, the Greek government followed specific let's say, routes on the implementation of certain measures. Of course, most of them had to do with the restriction of movement, that at the same time, these had an important impact on their rights regarding their legal status, the border management, and these administrative operations, and of course, their health. As you can see here, I'm trying just to move that way. You can see here, still we have an important number of applications, which was following the 2015 period. And as we proceeded later on in the pandemic, we see that the condition has not changed as well. This is current pictures just a few months before the first cases of COVID-19 recorded in Greece. These pictures are from the islands of Chios and Lesbos just last November, before just 2-3 months before the first case of COVID-19. So as you can see, the deplorable conditions that are found, extremely unhygienic living conditions that in multiple ways we see not only the lack of water, sanitation, but also improper sewage system. At the same time, we could understand that the deterioration of health services is obvious. And at the same time, we see shortages on medicines and the lack of healthcare facilities that compromise the asylum seekers, refugees, and migrants' health in the camps. All, as you can understand, this is under a huge humanitarian discussion that began in 2015. But as we can see later, as the cases were quite few, the government, as you can see, we only started last March actually to discuss about the cases. As you can see, they're very small numbers, and after August 10, the numbers then increased in comparison with what you see now on the screen. So the policies, first of all, had to do with the borders, that had to do with the pressure on the land borders that were recorded, that increased the tension and the anti-migrant sentiments in the society at the same time as we had the first cases of COVID-19. And at the same time, we had the suspension of applications, the extension of certain cases, the expiration of time, but generally, most of the official services that have to do with any migration issue, asylum and migration, were stopped. Administrative operations included the suspension of these reception and public services that have to do with migrants. At the same time, all administrative actions, recordings, interviews, filing an appeal were stopped. Movement restriction was a quite contradictory picture what had in Greece, where the Greek government promoted from July and on the open country and the safe country concept, because the focal point was tourism, and at the same time we had people crammed in specific camps. So a specific ministerial decision had to do with the periodical extension of the movement restriction in the camps, and of course the forced lockdown.
Finally, their health, of course, as you can understand, medical evaluations were not able to be conducted. This is also a case that when we had the huge fire in Moria, 5 cases were stranded among the total population as soon as they left the camp. Medical units were later sent there to conduct some tests. And as you can see, the current situation had to do with a discussion with still ongoing in Greece regarding the decongestion of the camps, but at the same time to support those living and waiting, for example, their application with measures we have to do with information, with translating their language, at the same time the provision of sanitation items that needs to be distributed at the same time with hygiene products, masks, antiseptics, gloves, and everything. So as you can see, forced lockdown for asylum seekers on the grounds of public health cannot be justified as a supreme measure, and as of course cannot guarantee at no cost, and there's no evidence that no asylum seeker, refugee and migrant is left actually behind amid the COVID-19 pandemic. We see that the problem cannot be dealt with this particular measure. Thank you very much once again for this opportunity. It was a great pleasure working on that and contributing to this beautiful volume of the comparative cultural studies. Once again, thank you very much, Professor Giovanna Campani and Dr. Di Grigoli. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias a Teodoros. Le pido una disculpa si no le hablo en inglés, pero me he peleado con el inglés desde chiquito y todavía no he podido hacer las paces, pero muchas gracias. Un tema también yo creo de una importancia fundamental, esa relación, ¿no? Como el impacto, obviamente, de esta pandemia en uno de los grupos más vulnerables, que son obviamente los migrantes, los que piden, los refugiados, etcétera, etcétera. Entonces, otra temática que yo espero que pueda estimular un buen debate. Vamos ahorita a ceder la palabra a Maurizio Geri. Sì, grazie, mi sentite bene? Grazie Giovanna, grazie Francesco per l'invito. I will also speak in English in this great international group, as my article was in English. So I will start saying that I am a socio-political scientist, and so I observe phenomenon, socio-political aspects of human phenomenon. The most important socio-political aspects of these pandemics for me are related with the general crisis of Western democracies. That's why my article spoke about that. I will just introduce a little bit the topic and then speak about the 10 problems, the problems starting with P, as I call them. So in my article, I don't enter in the discussion of political visions on how the management of virus was done and is done in Italy and in the West in general. I just observe objectively the democratic situation affected by the crisis. So my first observation is that Western liberal democracies are in crisis since at least 1 decade, and the COVID just made it worse. Let's say that the pandemic amplified the crisis that was already present. And the consequence of this, as I argue in my article, is that Western liberal democracies will need a new social contract in the post-COVID era in order to rebirth, to have a renaissance for the problems that they have now. Also, 1 century ago, actually, the Spanish pandemic signed the moment in which democracies were eroded, and we went back gradually to dictatorships because of economic and political identity crisis after World War I, as we all know. And today, after 70 years of peace, democracy, and integration in Europe, the forces of nationalism and authoritarianism are rising again, not only in Europe, actually, and also outside. This doesn't mean that we are going back to dictatorship, but means that we need to be aware and awake to take care about our values and our institutions. So what liberal democracy should do to overcome this crisis? First of all, they must learn to adapt to post-modernity, as they did with modernity.
and they must adapt to globalization, meaning not only economic and social globalization, but biological and environmental globalization, as we saw with the crisis. So mostly democracies need strong and inclusive institutions, as we all know, the political sciences that study democracies, but they need to reform these institutions in time. And unfortunately, this is not always the case. And they also need a constant nurture by an educated population in order to avoid elites' corruption. And also, this is not always the case. That's why my article argued that we need a new social contract, and the COVID demonstrated this. In 2020 in Italy, this year, and other parts of Europe, in particular Hungary and Poland, I think Giovanna will also speak about this, we experienced what Agamben called the state of exception. The Italians were the first to be forced to stay home. More than a quarantine was a de facto curfew, suspending constitutional rights, possibility to assembly or just meet. And the government had continuous interventions with decrees and executive power growing at the expenses of parliament. All this was accepted by population because of fear, obviously, almost panic, fueled by politicians and by the media. And this created what I call it the increase of the Western democracy crisis. So let me introduce briefly the 10 problems that the Western liberal democracy had already since at least 10 years, since the economic crisis of 2009, and were worsened by this crisis, the current pandemic. The first one is poverty, the inequality, the topic of our journal also number, that started in 2009, as I said, but is worsened with the globalization and the digitalization also, the technologization of economy, if you pass me the neologism. Western people and Italians in particular are showing the need of economic support in the street nowadays, from the minimum income, the reddito di cittadinanza, to the EU recovery fund, all show that the poverty is increasing. So what we need is obviously to put back economic sphere under the political sphere. Otherwise, finance and bank system will keep dominating. The second problem is partitocracy. The party system is corrupted often because of the system itself. And this creates anti-establishment sentiments. The Five-Star Movement was an example of that. But now this partitocracy is coming back because the Five-Star Movement is losing ground and the old parties are coming back. So what we need again here is a more participatory and representative institutions, more transparency and accessibility. The third problem is populism. Populism in democracy in the West is increasing. We have demagogues in different countries that say that they protect alienated people against the corrupted government. But democracy needs the participation, not strong men. So again, we need political education for the citizens in order not to be manipulated. The fourth one is polarization, not only between left and right, but between cosmopolitan, urban people living in the cities, more cosmopolitan, and nationalist rural people. Even in the US, we saw that. The reduction of public sphere, to say it with Habermas, and moderate spaces is increasing the hate speech, the lack of critical thinking. And so what we need to solve here, this problem, is to have recreate global spheres of debate, to reconnect diversity of people and open space for discussions. Then we have the fifth problem is the post-fact, post-truth information society. Influencers and social media today are more listened than scientists. We have infotainment, disinformation, fake news. Superficiality is more valued than depth and science. So we have also the sharp power of autocracies from Asia trying to use our free tools against us. And what we need is new rules on social media. The European Union is thinking about that to work on disinformation, etc. They are reflecting on this. The post-secular and the post-ideological world is the sixth problem of the current liberal democracies in the West. After the Cold War between democracy and the autocracies, we took out the ideology. We took for granted our values, but the recent terrorism with Judaism concept, the post-ideological Asian dictatorship show us that the ideology is still present in our world. So what we need is a new battle of idea between our values based on rule of law and human rights and the values of dictatorship and extremism. The seventh crisis we have is the power erosion. Nation states and democracies, power is eroded. We have a famous from Venezuela, the end of power, former ministry of Venezuela brought a very famous book. We have difficulties in the West to solve global issues, as we saw with COVID, but because of lack of efficiency, long vision, speed,
So the power is eroded. And again, what we need is to redefine the nation state sovereignty and representative democracy to reform it and make it more efficient. Then we have the political illegitimacy of the West. At the eyes of the East, of the rest of the world, we have a political illegitimacy to dominate the world because we are not able to include the emerging powers in the new world order. So they are asking for more democracy internationally, but often they are autocracies at the domestic level. We are talking about China, Russia, Iran, etc. So what we need here is more inclusion at global level to have, again, a political legitimacy of the West, but at the same time to defend the liberal values at domestic level. The 9 is the planetary identity crisis. We have a reaction to globalization with new forms of nationalism, clanism, racism, but in reality, we cannot escape our interconnectedness, as the COVID showed. So what we need is the formation of planetary consciousness, planetary citizenship, in the mentality of new global cooperation for the future of the planet. And the last one is pandemics, obviously. The problem of public health, the P problem of public health, as I said, is creating a permanent state of exception. And what we need is to block these risks of creating a permanent state of exception and use the pandemic as a tipping point instead for a new democratic social contract. So concluding, we can say that we have to use modern tools that we have in order to recreate the social contract for the democracy, and in particular the education at mass level that is much bigger than 1 century ago. The information technology that today is amazing, the power that can have, the new power that can have for the people participation, and the planetary identity that even if we are blocked and stuck in our houses, we will go back to travel, we will go back to learn languages, and this can help the new social contract for the Western democracy to recreate what we need, that is a strong, equal, and inclusive society. So thank you very much, and if you have a question, I'm happy to answer. Perfecto, muchas gracias también a Mauricio, también obviamente muy interesante su tema, ¿no? Esta idea de estas varias crisis, ¿no? De las democracias occidentales y su relación con la pandemia y esta necesidad, ¿no? de un nuevo contrato social, ¿no? Me parece también muy interesante y seguramente habrá, espero, muchas preguntas. Ahorita voy a ceder la palabra a Rita Mancaniello de la Universidad de Firenze. Muchas gracias, Francesco. Discúlpame por mi español. I'm sorry for my English, and so I speak in italiano, ok? Se c'è qualcosa che non è chiaro, magari se Francesco vuoi implementare o tradurre. Allora, io sono in questa rivista, non ho scritto, in questo numero non ho scritto, ma la rivista è per me molto importante. Ringrazio sia la professoressa Giovanna Campani che il dottor Di Grigoli, ma anche te, proprio per i contributi che sollecitate a tutti noi e che sono di una ricchezza incredibile, soprattutto in questo momento. E questo, in verità, io ho scritto 2 articoli sempre sul Covid, su diciamo, lo sguardo sulla pandemia in una prospettiva maggiormente psicosociopedagogica, e la mia formazione è più su questo ambito, e nello specifico ho cercato di guardare cosa è successo durante le scelte fatte dai nostri governi, in particolare dall'Italia, che è una delle prime nazioni che si è trovata a dover decidere come affrontare questa pandemia. Dopo l'area orientale, dopo la Cina, l'Italia è stata una delle prime a essere maggiormente colpite, o comunque velocemente colpite dalla pandemia, e lo sguardo con cui ho cercato di analizzarla nei miei scritti, nei miei studi, e quindi negli ultimi 2 articoli scritti in riviste dove con la collega professoressa Campani scriviamo spesso,
è stato quello degli adolescenti e dell'infanzia e quello delle persone detenute, quindi chi era in carcere. Due realtà che hanno visto delle scelte appunto di diciamo legate a un concetto di salute, di preservare la salute, di preservare soprattutto i contagi, con situazioni, da una parte quella degli adolescenti che analizzo per prima, molto più difficili da comprendere sicuramente, perché per salvare la salute comunque di quella che era e che è una situazione sanitaria problematica, soprattutto per persone che hanno o un'età grande o dei problemi, delle patologie complesse, il che ha comportato che dal punto di vista degli adolescenti sicuramente la situazione si è rivelata immediatamente paradossale, perché per loro era complicato comprendere che cosa, come proteggere la salute di alcune persone dovesse, e qui immaginiamoci che sono dei bambini e gli adolescenti devono ancora organizzarsi un'identità sociale, organizzarsi un proprio modo di relazionarsi con le norme, con quelle che ogni giorno noi chiamavamo sono i nostri DPCM, che sono i decreti ministeri, il decreto presidenziale che decideva veramente di giorno in giorno sempre più, in verità che decideva come limitare le libertà. Ora capite bene che durante lo sviluppo adolescenziale la relazione con la libertà è una relazione già molto complicata. Allo stesso tempo, durante lo sviluppo del corporeo, lo sviluppo delle relazioni, lo sviluppo di un modello anche, no, di pensare, di pensiero, dover trovarsi privati di qualsiasi dinamica relazionale con gli altri adolescenti, se non mediati da una serie di strumenti che sono quelli che poi abbiamo, che fossero i social media piuttosto che il telefono, il computer, che fino al giorno prima sia nella scuola sia nella società erano continuamente oggetto di limitazione. Per cui da un giorno all'altro si sono trovati completamente rovesciato lo sguardo su di loro, assenza di contatto con il mondo dei propri pari, che invece è l'ambito della vita, assenza di diciamo di contatto con il sociale e con il bisogno di esprimersi nel sociale anche attraverso la corporeità, e quindi chiusi, e allo stesso tempo utilizzo continuo di tecnologie che rovesciavano completamente appunto lo sguardo fino al giorno precedente. A me interessa, io sono una pedagogista dell'adolescenza prevalentemente, per cui capire che cosa è successo, che cosa sta succedendo nello sguardo e soprattutto nel mondo interno di bambini e adolescenti non è semplice, e l'area pedagogica sicuramente avrà da fare, anche quella psicologica, sta già cominciando a fare i conti con delle sofferenze estreme, aumento d'ansia, tentativi di suicidio sempre hanno avuto dei picchi nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, che non hanno nulla di comparabile con quello che può essere il problema con la morte durante l'adolescenza, insomma, con questa sensazione e con questo a volte rottura che si crea, e quindi ci sarà non tanto, come dire, la salute, preservare la salute in un certo momento sta comportando che questa salute dobbiamo vedere come sarà successivamente. Dall'altra parte il mio sguardo si è fermato appunto sulle persone detenute che private già della libertà si sono viste private di tutta quella serie di meccanismi relazionali che permettono di
garantire il principio costituzionale per il quale la reclusione, almeno nella Costituzione italiana, è legata e dovuta solo ad un processo di crescita, si chiama rieducazione e risocializzazione. Qui la mia questione che ponevo in questo senso, oltre al fatto che già delle prime all'inizio della pandemia nelle carceri italiane abbiamo avuto delle rivolte, che non so ora come è andata nelle altre istituzioni internazionali, ma sicuramente da noi ci sono stati 14 morti in una giornata e poi tutta una serie di suicidi successivi molto più ampi di quanto in genere già i numeri siano nel carcere di tentati suicidi e suicidi, ma soprattutto la questione qui più sociale o comunque più sui diritti, quanto allora ha senso tenere in carcere o comunque come si legittima la questione della rieducazione in uno spazio-tempo dove questa è annullata, perché nelle carceri la società civile non è più potuta entrare, non può fare attività la scuola, non può fare attività l'università, e tutta la società civile è comunque esclusa e fuori dalla relazione con le persone detenute. In questo senso ci sono state delle minime risposte per quanto riguarda un po' la possibilità di fare a distanza attività didattica, di creare una possibilità di contatto attraverso i telefoni, attraverso la videochiamata, però sono due realtà, quella degli adolescenti e quella delle persone detenute, che a mio avviso chiedono a tutta la comunità scientifica nazionale, internazionale e a coloro che si occupano appunto sia dello sguardo antropologico ma anche dallo sguardo pedagogico, sociale, psicologico, nei prossimi tempi una grande attenzione e una necessità di vedere i processi in corso da una prospettiva interdisciplinare e transdisciplinare. Muy bien, muchas gracias también a Rita. También en este caso, que una temática importantísima. Rita enfoca su atención en otras dos categorías, ¿no? De personas muy vulnerables, como son los adolescentes, ¿no? Las personas adolescentes y el impacto que está teniendo, obviamente, esta pandemia, ¿no? Las personas adolescentes en cuanto a problemas psicológicos, al aumento de suicidios, ansia, y otro grupo, ¿no? De personas muy, muy vulnerables que son los presos, ¿no? En las cárceles italianas se han suspendido derechos, ¿no? Muy importantes como la posibilidad de ver a sus familiares. Entonces, son aspectos que también, claro que van a estimular espero, muchos comentarios y preguntas. Antes de, obviamente, de empezar con nuestro debate, voy a ceder la palabra ahora a Alessandro Tolomelli de la Universidad degli Studi di Bologna, in Italia. Eccomi. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Anch'io ringrazio molto la professoressa Giovanna Campani per questa opportunità e tutti voi per i contributi molto interessanti che ci avete dato. Anch'io parlerei in italiano se non è un problema e diciamo sicuramente sto sotto i 10 minuti perché molte delle cose che avete detto e che anche la collega e l'amica Rita Mancaniello che ha parlato prima di me e che come me è una pedagogista sono già stati affrontati. Quindi io sono un pedagogista, mi occupo di questioni che hanno a che fare con l'epistemologia educativa e con l'educazione soprattutto in relazione con i contesti sociali e i contesti della marginalità sociale e cerco sempre di portare la riflessione sul livello di politica educativa perché la scuola è una comunità
dentro la quale non solo diciamo, le società devono trovare la loro ragione d'essere nel prendersi cura e nell'agevolare la crescita equilibrata e armonica delle nuove generazioni, ma nella scuola, come sappiamo bene, in maniera, diciamo, metaforicamente mediata, ma ritroviamo tutte le contraddizioni e tutte le ingiustizie che noi troviamo anche nella nostra società. Quindi il mio articolo si è focalizzato su quelle che sono state le contraddizioni democratiche, come diceva prima il collega Maurizio Geri, ma anche cognitive, che durante la pandemia si sono verificate. Il concetto di democrazia cognitiva, per come lo intende Edgar Morin, è stato plasticamente contraddetto dalle pratiche e dalle scelte governative che sono state fatte durante la prima fase dell'ondata pandemica nella primavera di quest'anno, e la scuola e i contesti educativi e i diritti dell'infanzia sono stati assolutamente negati di fronte alla ragione preponderante e predominante dell'emergenza sanitaria. Allora io credo che sia importante tenere conto che se da un lato il diritto alla salute deve essere un diritto difeso e di cui le democrazie contemporanee si devono fare carico, noi non possiamo dimenticare che da tanti punti di vista noi vediamo come le contraddizioni e il principio di coerenza come base di ogni convivenza democratica, come ci ha insegnato Paulo Freire, devono essere difesi anche e soprattutto nei momenti emergenziali. Io vi faccio solo un esempio di quello che intendo dire quando dico che è venuta meno la democrazia cognitiva rispetto alle scelte che hanno fatto i nostri governi per contrastare l'emergenza pandemica. In Italia è stato da poco lanciato questo progetto del governo che si chiama il cashback di Natale, attraverso il quale i consumatori ricevono diciamo, un corrispettivo in denaro indietro rispetto agli acquisti che fanno nei negozi fisici. Quindi i consumatori devono recarsi nei negozi fisicamente, acquistare dei prodotti e il 10% di quanto spendono fino alla misura massima di 150 euro gli viene restituito dal governo italiano. Ora, con una diciamo, campagna pubblicitaria, il governo da un lato ha promosso questa campagna e quindi ha incentivato le persone a consumare e a recarsi nei negozi, e dall'altra parte nei weekend che precedono il Natale il governo stesso ha diciamo, rimproverato agli italiani di riversarsi nei centri storici delle città appunto per acquistare regali, acquistare prodotti per il Natale. Allora capite bene che ci troviamo di fronte a un paradosso, è un paradosso che però è implicito, non è mai svelato, e forse in questa situazione il ruolo di noi studiosi, di noi ricercatori, che abbiamo anche un compito sociale e civile e non soltanto scientifico, è mettere in evidenza questi paradossi e queste, diciamo, ipocrisie che minano in profondo la credibilità delle nostre istituzioni. Questa, se volete, è il caso del cashback di Natale, se volete, è un'esperienza, è un fenomeno che si presta all'ironia, no? Però in tanti altri casi, e in particolare io mi sono focalizzato sulle contraddizioni e sulle incoerenze che hanno riguardato il mondo della scuola e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, i nostri governi hanno dato prova di atteggiamenti anticognitivi dal punto di vista democratico. Allora, se un lascito possiamo ricavare da questa esperienza di pandemia globale, è che i cittadini non possono, diciamo così, affidarsi ai propri governanti pensando che
non ci siano altre logiche molto lontane, molto diverse da quelle che Morena appunto parla della democrazia cognitiva, che animano le azioni e le scelte dei nostri governanti, e dobbiamo prepararci per una mobilitazione di resistenza cognitiva, ancora prima che politica, rispetto a delle direzioni che fanno proprio palesemente riflettere sul fatto che se non riconquistiamo la capacità di mettere coerenza e pensiero e riflessione dietro le azioni politiche educative, rischiamo, oltre che la pandemia sanitaria, anche una pandemia di intelligenza e di pensiero. E con questo ho chiuso, vi ringrazio e vi ascolto molto volentieri. Pues, muchísimas gracias también a Alessandro. También aquí se me hizo muy interesante como destacaba, ¿no? Entre cosas, yo no estaba enterado, yo soy italiano, pero no estaba enterado de esto del cashback, que realmente no te quedas así como, ¿qué es eso? Pero, y sí, es una de las tantas, ¿no? Contradicciones. È una tipica invenzione italiana che credo che... Sí, tristemente, digo, pero porque sí es tremendo, no se prohíbe ir a la escuela, con todos los problemas, obviamente, que destaca tanto Alessandro como María Rita, pero vayan a hacer filas en tiendas a comprar. Pero bueno, como lo decía muy bien Alessandro, sabemos que estas son relativamente contradicciones. Sabemos que lo decían también algunos de los compañeros que ya hablaron de la cuestión económica, ¿no? Que ha sido privilegiada frente a la cuestión humana. Yo creo en la mayoría de los países, pero bueno, eso lo veremos. Bueno, yo creo que aquí con Alessandro hemos terminado con las intervenciones. Antes de abrir el debate, quería decir que no han podido participar 4 compañeros autores cubanos. El video, han realizado un video que aquí ahorita no nos da tiempo de ver, que creo no nos mandará la liga después María Grazia. Y entonces, después de haber dicho esto, yo abro a la discusión. Que quien quiera hacer preguntas, por favor, que puede escribirla en el chat o obviamente hablar directamente. Entonces, yo tengo 1 o 2, pero quiero dejar que los demás hagan primero sus preguntas. Quien quiera hacer una pregunta, uno de los autores, yo creo que tenemos que aprovechar porque tenemos realmente unos expertos de esos temas y hay que aprovechar para hacerles preguntas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. Yo tengo, sí, unas cuantas. Por ejemplo, quisiera preguntar algo a Alicia, también su tema interesantísimo obviamente sobre las comunidades indígenas. Sabemos, repito, es inútil volverlo a decir, sabemos que es una de las expertas a nivel mundial. Y se me hizo muy interesante lo que decía de cómo en esta comunidad en la cual ella se enfoca, en esta comunidad indígena en Oaxaca, cómo se pudo minimizar el impacto de la pandemia justamente por la autogestión, gracias a la autogestión, a la autoorganización. Y me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante esto de los lazos comunitarios, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver con que obviamente han tenido un papel fundamental, ¿no? Los lazos comunitarios, la cuestión identitaria. La pregunta es, pero habrá tenido obviamente, ¿no? También un papel importante el hecho que son comunidades muy chiquitas, porque yo lo estoy pensando, digo, ¿cómo se podría aplicar, ¿no? Eso a una sociedad más amplia, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para
poder replicar ese modelo. O sea, la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Esa capacidad, ¿no? de minimizar los problemas de la pandemia. Tú decías justamente se encerraron, no dejaron pasar. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Es algo aplicable a contextos más amplios? Sí, no. Esa sería mi pregunta, Alicia. Sí, no, Francesco, yo quiero hacer una pregunta también a Alicia. Sí. Y así las juntamos. Y en relación a esto, pero ¿qué pasaba al anterior de la comunidad? Al anterior de la comunidad vivían como antes, me imagino. No había ninguna restricción. Esto creo que es que fue una estrategia que fue utilizada durante la gripe española por parte de algunas comunidades y que es también el modelo neozelandés, de alguna manera, encerrarse completamente cortar todos los contactos y que es llegar a cero, al punto cero. Pero la pregunta es, ¿se llega a cero, no? Y bueno, durante la gripe española esperaron hasta el final de la epidemia. Las comunidades norteamericanas de las montañas que hicieron esto, se encerraron y esperaron el final de la epidemia. Ahora, bueno, Nueva Zelanda, vamos a ver, ya empiezan a comunicarse. Bueno, ¿qué pasa después? Porque hay un punto cuando hay que retomar el contacto con fuera. Entonces, ¿cómo organizas este pasaje? Porque siempre es la historia, yo he tenido que leer Frente a la locura del mundo, porque yo comparto la opinión de Bernard-Henri Lévy, el filósofo francés al 100%, el mundo se ha vuelto loco. Siempre creo que la República de Venecia representa una luz que si tendríamos una élite inteligente como la de la República de Venecia, el mundo sería mejor. Era una élite muy superbia, pero era una élite. Y hay que también ver cómo continuar a conectarse con el mundo a un momento, a un punto, o después. Bueno, por ejemplo, tú dijiste que no permitieron a los maestros de venir. Bueno, ¿hasta cuánto tiempo esto puede durar? Pues en el país está así todavía, Giovanna. Bueno, ¿puedo contestar? Brevemente, claro, ¿no? Son temas sí, por favor, Alicia. Sí, gracias. Primero, Francesco. Mira, hay ejemplos ahí mismo. Yo tomé esta pequeña comunidad, que es un municipio bien pequeño, de 2.000 habitantes. Hay otros de 30.000, ¿no? Municipios muy amplios en Oaxaca. Pero esto es, yo porque tengo ahí contactos con gente, entonces me comunicaba por teléfono y todo a ver cómo les iba, por eso obtuve esta información, porque no dejaban entrar, ¿no? Esto, ellos, no era solo este caso, sino que en la misma Sierra Norte es una unión de 26 municipios. Esto ya te da un contexto un poquito más amplio, un universo más amplio, que están comunicadas sus asambleas y toman decisiones en conjunto. Incluso controlan filtros carreteros y demás, el conjunto de las 26 comunidades, que esto es una gran parte de la Sierra Norte. En otras partes del estado se ha hecho lo mismo, hay estos niveles como casi regionales de política de confinamiento, que ciertamente es súper frecuente en las comunidades indígenas. Cada vez que observan, yo no leí una parte donde ellos se preguntan qué es este coronavirus, ¿no? Dice, pues no es un daño que nos han enviado, una enfermedad de daño, no es una enfermedad del dueño del cerro, esta entidad territorial, porque nadie ha transgredido nada, sino nosotros ya estaríamos enfermos, es algo de afuera. Y como es de afuera de la ciudad, nos vamos a encerrar hasta que podamos. Si se puede esto replicar en niveles más amplios, pues son muchas ahora las teorías en boga, digamos, como las epistemologías del sur, la teoría de la decolonialidad del poder, a niveles más locales el bien vivir, la comunalidad, que piensan que sí,
que la suma de las pequeñas colectividades trabajando de este modo puede contribuir a ser un modelo más amplio. Si esto es factible o no es factible, la verdad, yo creo que es muy complejo. Y lo hemos visto en el propio Oaxaca, la ciudad de Oaxaca y todos sus municipios conurbados, ahí no han podido controlar la pandemia. A pesar de que algunos también son municipios indígenas, pero no han podido hacer esto de cerrarse, no fue posible. Entonces es algo para observar, pero es algo que debe plantearse como posible, al menos en niveles regionales, y de ahí que es interesante pensar si no se puede ampliar con ciertas estrategias propias a espacios más amplios todavía. Respecto de lo que decía Giovanna, al interior, pues sí viven casi como vivían antes, nada más que antes, y en todos los municipios es así, la gente sale a trabajar fuera. Tienen trabajo fuera de la ciudad, pocos ya son campesinos de tiempo completo. Eso lo tuvieron que limitar y por eso se recreó toda la vida comunitaria campesina que estaba bastante perdida, no solo ahí, sino también en otros lugares. Eso es interesante para ellos mismos. Había roces, claro que sí, pero todo lo dirimen en asamblea, más en una situación extraordinaria como esta. Las asambleas en la cancha, porque se hacen al aire libre para que estén bien separados unos de otros, tienen medidas internas de precaución también, se dirime cualquier conflicto. Cuando tomaron por tercera vez decisión de seguir con el confinamiento, a pesar de que eran municipios de La Esperanza en México y querían que se abrieran, ellos dijeron, nosotros no nos vamos a abrir porque la situación sigue siendo la misma, ¿no? Entonces nos vamos a quedar cerrados, hubo protestas, pero la asamblea finalmente por consenso tomó la decisión después de horas de estar discutiendo por qué sí y por qué no. Y fueron permitiendo más y más cosas. Por ejemplo, ya dejaron entrar a los chicos, a los estudiantes que estaban en Oaxaca u otros lados y que al principio no podían entrar, después sí, después más vendedores, otros parientes que llegaron de Estados Unidos también pudieron entrar, pero hasta el momento siguen manteniendo mucho control de filtros y de tomar temperatura, todas estas prevenciones, y al día de hoy no tienen todavía casos. Mi trabajo, Giovanna, yo te lo di en julio, creo, comienzos. Ahí fue la información que puse. Estamos ahora a mitad de noviembre y todavía no hay casos en ninguna de estas comunidades. O sea que su estrategia es bastante efectiva, pero sí se han ido abriendo más y más. Ahora bien, ¿qué va a pasar después? Es que el país, México, está en esta situación de que en algunos casos, por ejemplo, Ciudad de México vuelve a prácticamente confinamiento de semáforo rojo, ¿no? Entonces la situación no ha cambiado en absoluto como para que nosotros podamos entrever cómo va a ser ese pasaje a una normalidad anterior, si es que esta va a volver o no, que también este es un dilema, ¿no? Entonces, por ahora no vemos pasaje a una normalidad anterior. La gente se sigue cuidando solamente con unas aperturas estratégicas dependiendo de las cosas que necesiten. Y en cuanto ven, porque ha habido en otras regiones esto, que los municipios de al lado empiezan a tener algún contagio, vuelven a hacer el confinamiento. Esta es hasta ahora la estrategia que se está tomando y al futuro veremos cómo se desenvuelve todo esto aquí. Gracias, amigos. Muchas gracias, Alicia. ¿Otras preguntas? Repito, si quieren pueden escribirlas en el chat, yo estoy al pendiente. No veo ninguna pregunta. Yo tengo otra para otros autores, pero... Sí hay, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde? Creo que la llave son los lazos comunitarios. Como que es un comentario, ¿no? De Celia, creo que dice Celia, creo que la clave son los lazos comunitarios y solidarios, pero el neoliberalismo instalado ha hecho del individualismo y la disgregación social su política. Los lazos comunitarios implican responsabilidad social, algo relacionado con la pregunta que yo le hacía a Alicia y la respuesta de Alicia. Entonces, preguntas. Ahí. Escucho un micrófono que se está prendiendo. No. Nadie.
Yo tendría otra, mientras, si quieren, o no sé, Giovanna, si quiere hacerlo. Sí, bueno, yo era para los dos, para Alessandro y Rita. La hago en español, luego les puedo traducir al italiano. Repito, me pareció también una intervención muy interesante sobre estos problemas, ¿no? Que afectan, ¿no?, a grupos muy vulnerables como los adolescentes, los estudiantes en general, los presos, ¿no? Y entonces mi pregunta, que sé que es de $100,000, ¿cuál es la propuesta o una idea de propuesta para lograr, ¿no?, este compromiso, obviamente muy difícil, entre responder, ¿no?, a esta emergencia sanitaria, al mismo tiempo, ¿no?, lograr no afectar, ¿no?, a estos grupos vulnerables, quitándoles libertades, quitándoles derechos, eccetera, eccetera. Non so se así o vi faccio la traduzione. Cioè, in poche parole, qual è la vostra un'idea di proposta? Ovviamente io capisco bene lo spagnolo, non lo parlo, cioè lo parlo ma in modo mio, insomma. Lo parli bene, lo parli bene. No, Rita, sì, hablo si entiende, no, si entiende. Dunque, chiaramente è complessa anche per noi, non è soltanto, è paradossale ma è complessa anche. La questione è che nessun livello di tutta l'attività, diciamo, tutto quelle che sono state le sollecitazioni, le scelte, eccetera, ha lavorato sul concetto di responsabilità piuttosto che sul concetto di privazione o come si dice, non mi viene il termine, di normatività. Il problema è, siamo d'accordo, però il lavoro grosso che dovrebbe essere fatto su bambini e adolescenti era proprio l'occasione di prendere la consapevolezza che ci sono dei processi di responsabilità individuale e sociale. Invece, essendo tutto stato centrato su scelte e norme che senza nessuno, guardate, se andiamo a vedere almeno quelle in Italia, non hanno nulla di processi di consapevolezza, è solo punizione. E il concetto è anche questo, cioè se sbagli c'è la punizione. È talmente assurdo, è diventato, dove la persona che correva tranquillamente sulla spiaggia, cioè la norma è diventata superiore al suo stesso significato, e questo, perdonatemi, non è più democrazia, cioè quando la norma è superiore anche al suo stesso significato e per applicarla vai sulla sanzione senza vedere qual è il contesto, qual è la situazione, vuol dire che non sei più nella nostra giurisdizione con un diritto rigido, sì, ma con un range, cioè le norme non sono, le pene piuttosto che la risposta giuridica non è mai una. Devi valutare la situazione, il contesto, ecco, invece in questo caso no, che tu fossi da solo su una spiaggia isolato a correre, non ti veniva, cioè era la risposta, se ti trovavano, era punitiva o comunque sanzionatoria. Cioè il problema grosso è che non è stato pensato un sistema, non dico le prime 3 settimane, passiamo le prime 3, passiamo il mese, ma anche nella seconda situazione siamo punti a capo. Questo è... Hoy mismo en casi todo, en mucha parte de Europa. Italia, Francia, que absurdistán total, donde hay la gente encerrada todo el día y cada sábado hay una manifestación con gente que quema carros, quema la ciudad y todo, porque es como algo que está para explotar. Y España, bueno, vamos, incluso Inglaterra, bueno, el único ejemplo que ha respetado la idea que los europeos son ciudadanos y no, no sé, niños que tienen que ser educados por un maestro del siglo XVIII, porque ya en el XIX la pedagogía era un poco más complicada, han sido Suecia, Suiza,
Bueno, Alemania durante mucho tiempo, Holanda, bueno, países que tienen una tradición democrática más fuerte y que no tienen, porque este también es algo que yo creo que es bastante importante, así anticipo un poco, con algunas excepciones. América Latina es muy complicado analizar todo, es una pena que los cubanos no sean, porque además per esempio, la situación es muy complicada, pero en general las respuestas de la pandemia han mostrado la relación que hay entre el gobierno y el pueblo. En los países donde hay una relación de confianza, como son Suecia, muchos países de Europa del Norte y paradoxalmente una parte de Europa del Este, que rechazaron medidas autoritarias, una parte solamente, pero parte de estas medidas autoritarias porque se recordaban demasiado del comunismo y de la Unión Soviética, y entonces, pero esto sí, que todavía a pesar de tantos años de democracia, siempre hay en Francia un rey o un emperador que manda, en Italia la burocracia como a la época de Manzoni, con la época de la peste de Manzoni, con las gridas manzonianas, España el autoritarismo que vuelve, etc. Vamos a escuchar, muchas gracias Joana, a escuchar también la risposta di Alessandro. Sì, io vi ho messo nella chat un articolo che ho scritto per un'altra rivista, la rivista del Mulino, in cui proprio mettevo in evidenza quello che diceva Rita Mancaniello prima, cioè l'antinomia tra due modelli di governo, il governo basato sul dominio e un governo interpretato come responsabilità. E allora abbiamo visto come l'interpretazione che in alcuni stati come l'Italia, come diceva la professoressa Campani prima, si è fatta una scelta deliberata di utilizzare una modalità di governo inteso come dominio e quindi non come responsabilizzazione dei cittadini. E questo dal punto di vista educativo è disarmante, perché noi a scuola promuoviamo una certa visione di responsabilizzazione, di presa di protagonismo da parte del bambino, e poi il modello invece che vedono in televisione, che vedono plasticamente nelle nostre città, va da tutt'altra parte. E l'altro binomio che analizzavo era quello tra emergenza e prevenzione, perché l'educazione è prima di tutto prevenzione, e invece i nostri modelli sanitari hanno abbandonato completamente le logiche di prevenzione e ci siamo trovati di fronte a un'emergenza sanitaria che è stata prima di tutto un'emergenza del modello sanitario, prima che un'emergenza virale, perché ormai i nostri sistemi sanitari, il sistema sanitario italiano per primo, è un modello che non è più in grado di fare prevenzione, ma l'aziendalizzazione delle nostre diciamo, sanità locali ha portato a far sì che di fronte a situazioni che con la prevenzione sarebbero state potute, diciamo, affrontare in modo diverso, non essendoci più questa rete territoriale, è venuto a mancare proprio, diciamo, la prima barriera, no, contro la diffusione della pandemia. E non è un caso che da Cuba, no, siano arrivati i primi medici, no, proprio nelle aree, nelle zone rosse del nord Italia, sono arrivati i medici cubani ad aiutare i medici italiani, e proprio in territori dove invece della prevenzione e della sanità diffusa, della sanità territoriale, rispetto agli altri paesi sudamericani, il modello cubano è quello che da questo punto di vista è il più avanzato. Quindi io credo che ovviamente ricette non ne ha nessuno, però giustamente se noi vogliamo, anche come diceva il professor Geri prima, vogliamo prendere esempio da questa esperienza per rifondare le nostre democrazie, e dobbiamo partire dall'idea che una democrazia evoluta deve partire sul concetto di bene comune. Se non c'è più un bene comune rispetto al quale i cittadini si sentono coinvolti e si sentono aggregati, allora anche la tenuta democratica è molto a rischio. Infatti, guarda caso, i governi e i partiti che fanno leva sul populismo e su un'idea deformata di Stato e di nazione, in questa fase stanno raccogliendo adesioni
molto, molto forti e molto grandi in Italia. Bien, muchísimas gracias, Alessandro. Creo que Joana tenías una pregunta para Ana, ¿verdad? Vi que en el chat. No, Ana, yo estoy muy interesada, pero sería una pregunta bastante importante. Toda esta evolución de la situación argentina, esta cuarentena que ha durado tanto, a pesar de las dificultades de poder tener cuarentenas en barrios, en las villas miseria o entre las poblaciones, y además que no ha tenido ningún éxito, porque siempre se acusa a Brasil. A mí no me gusta para nada Bolsonaro, pero por millón de habitantes los muertos de Brasil son mucho menos que los de Italia, Francia, Inglaterra, Bélgica y todo, e incluso ahora Argentina, que tuvo esta cuarentena tan larga. Entonces, ¿cómo va a ser la situación? ¿Cómo se está pasando a otra etapa? Y un poco una información de todo lo que ha pasado. Bueno, yo sé que es una pregunta larga, pero estoy muy curiosa de conocer mejor la situación argentina. Gracias por preguntar, Giovanna. La situación en Argentina efectivamente ha conllevado una cuarentena muy larga de la cual estamos ahora saliendo. Yo soy una convencida de que ante la falta de un sistema de salud pública, que no es que no lo teníamos, pero que fue destruido por las políticas anteriores, se hizo lo que se pudo. Digamos que estoy convencida de que las medidas de cuarentena, el aislamiento social, fue un recurso frente a la falta de medios. El país está dividido, como ustedes saben, frente a una mayoría que apoya al gobierno de Fernández Fernández. Hay una minoría que está en contra, y yo pienso que es una pena que se mezclen las cosas, que se mezcle en este sentido medidas que han protegido a la salud, digamos, de grandes sectores de la población muy vulnerable. Al poco, digamos, de iniciado este gobierno, le tocó enfrentar esta crisis, y no puedo decirles que estemos en una situación ideal, pero estamos con un fuerte refuerzo hacia las economías locales. Yo les estoy hablando del noroeste del país, que es uno de las zonas más pobres, y sin embargo, digamos, uno ve levantarse emprendimientos, y bueno, avisorando de que los tiempos que vienen van a ser mejores de los que hemos tenido que enfrentar. Concretamente, digamos, en el lugar de las comunidades en las que yo trabajo, la falta de apoyo estatal en el último periodo de gobierno agravó la situación, y bueno, doy fe que se están haciendo todos los esfuerzos por tener de nuevo a nuestras comunidades originarias fortalecidas, ¿no? Esto es como un panorama breve y esperanzador desde uno de los lugares donde más dramáticamente se puede vivir bueno, la falta de
estrategias de desarrollo. Vamos buscando una salida apropiada para la crisis que enfrentamos en nuestro país, muy confiados en quien lleva las riendas de esta política que sí consideramos nacional y que sí entendemos que tiene que autonomizarse de las directivas de los organismos internacionales que no nos han llevado a un buen camino, ¿no? Ustedes saben que el endeudamiento externo fue suscripto por el gobierno anterior después de haber, saneado nuestra economía. Estamos otra vez a las andadas, pero no por una política nacional, todo lo contrario. Entonces, argumentos a favor de la política presente y con mucha fuerza para salir adelante en la crisis. Gracias otra vez, Giovanna, por la pregunta. Y para ser tan luchadora como siempre. Los derechos. Sí, muy interesante, tanto la pregunta como la respuesta que nos dio Ana. Aquí leo que Celia Marder dice, para sumar a lo que dice Ana, el tiempo se necesitó para importar insumos y construir infinidad de hospitales modulares. Por otro lado, el Estado Nacional otorgó subsidios a las familias para sostenerlas en ausencia de la posibilidad de trabajar, así como a las empresas. Vamos a agregar también esto. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o aquí ya vamos a cerrar. Veo que ya hay algunos que ya no han podido ya quedarse. Alessandro tuvo che... Volevo fare un commento, Francesco, se possibile, brevemente su quello che ha detto Alessandro Tolomelli. Ora non so se lui c'è ancora Alessandro o è andato via. Comunque concordo... Alessandro è andato via, però... Sì, concordo molto su quello che ha detto per quanto riguarda il dominio e la responsabilità, cioè a dire adesso le democrazie occidentali soffrono di questi processi di securitizzazione proprio perché non c'è capacità di dare responsabilità al cittadino e quindi si tende, la crisi di cui ho parlato io, si tende diciamo ad avere forme dominatorie, ma tutto sta nel processo educativo, come qualcuno ha accennato prima, perché alla fine per avere maggiore partecipazione nella complessità attuale delle cose c'è bisogno di grande informazione, grande educazione, grande formazione e non è stata riformata molto negli ultimi anni in Italia, e cioè a dire per esempio la infotecnologia diciamo non è usata, la digitalizzazione abbiamo dei grossi problemi e questo permette poi un dominio maggiore. Ma la stessa diciamo planetarizzazione, quando io ho parlato alla fine del planetary citizen, cioè la planetarizzazione significa non la globalizzazione ma l'idea appunto che come stiamo facendo adesso si possa imparare dalle varie culture, si possa imparare l'inglese per esempio che in Italia è ancora indietrissimo, e cioè bisogna avere un grande empowerment da parte dei cittadini, da parte della società per poi richiedere questo nuovo contratto sociale e maggior partecipazione. Altrimenti le democrazie occidentali stanno andando verso processi di securitizzazione e di dominio, appunto, invece di dare responsabilità all'individuo stesso. Quindi è un processo molto lungo, ma bisogna stare molto attenti, diciamo, a livello di rafforzamento delle, diciamo così, delle masse, come si diceva una volta, perché comunque in Italia lo sappiamo che l'higher education, cioè il livello educativo universitario è bassissimo, perché siamo un popolo di anziani e prima non si andava all'università, quindi ci sono una serie di cose che permettono di fare questi processi securitari in maniera più semplice in paesi come i nostri. Però sono completamente d'accordo su quello che diceva Alessandro e ho già mandato il contatto su LinkedIn e spero in futuro faremo nuove collaborazioni. Grazie, vi saluto, io devo andare. Sì, anch'io devo andare purtroppo, ci risentiremo. A presto. Grazie a tutti. No, a voi. Bueno, yo no sé si Giovanna y Antonio están de acuerdo. Yo creo que a lo mejor podemos cerrar aquí, no sé. Antes yo quería decir una información. Después del webinar nos mandarán a todos el video de la grabación del webinar mismo por correo. Entonces, para que cada quien luego pueda acceder
al video. Creo que se puede descargar, si alguien lo quiere descargar, lo puede descargar para tener, ¿no? También este video de nuestro webinar. Entonces, yo ahorita no sé si quieren decir algo para cerrar Giovanna y Antonio, y les agradezco a todos y a todas. Realmente para mí ha sido padrísimo, me ha encantado, he aprendido muchísimo. Entonces, muchas gracias. Entonces, cedería la palabra a Giovanna y a Antonio para cerrar. Sí, gracias. Yo agradezco a todos los participantes que han aceptado de venir a horarios diferentes para compartir este momento, para discutir también. Bueno, primero agradezco todos los artículos que han sido enviados. Además, después de la convocatoria, todos los compañeros han participado con mucho entusiasmo, y porque hay efectivamente una necesidad de compartir experiencias, incluso experiencias locales, por ejemplo, como la que mencionó Alicia, que son muy importantes y que no aparecen en los medios de comunicación, porque desafortunadamente no hay artículos. Eso sería otro tema, cómo los medios de comunicación han tratado la pandemia. Eso también sería todo un análisis a hacer, dando informaciones que precisamente son algunas informaciones que números, cifras, pero que no corresponden después a la realidad, porque cuando se dice siempre Estados Unidos, bueno, ahora Estados Unidos está en una segunda ola, pero por ejemplo el caso de Brasil en relación a la población tiene menos muertos que muchos otros países, por ejemplo, ¿no? Y además concentrados en algunas zonas. Y hay países que han tenido relativamente pocos casos, aunque no hayan cerrado nada. Entonces, este también es interesante. ¿Por qué la epidemia se terminó prácticamente en Bolivia? Esto también es algo interesante. También porque Bolivia son poblaciones indígenas que se han protegidos con esta participación comunitaria. Podría ser. Hay un artículo sobre Bolivia en el número especial, pero que habla más de la época cuando Bolivia era bajo el golpe de Estado, prácticamente, ¿no? Y ahora que el MAS ha ganado, sí era muy interesante de comprender lo que está pasando. También otros países son interesantes. Chile, que tuvo manifestaciones durante toda la pandemia, pero a pesar de todo, la pandemia está siendo controlada. No sé si hay procesos democráticos que permiten esto. El caso de Cuba, es una pena que los cubanos no pueden participar por el famoso bloqueo, no están autorizados a Zoom. Yo me acuerdo que una vez yo era en Cuba y yo tenía que tener una conferencia video, y Zoom, hay 2 países que no tienen Zoom, son Cuba, no, 3, Cuba, Irán, Corea del Norte. Bueno, son siempre los parias. Entonces ellos no pudieron participar, enviaron un video, pero también enviaron un texto que va a ser anexo. No, Cuba es supremamente interesante porque controlaron muy bien la pandemia, hicieron algo del cual el artículo de Alexandra Portuondo habla, pero casi nadie habla, que distribuyeron una vacuna natural homeopática de hierbas como prevención, y no tuvieron vergüenza hacer esto, lo hicieron oficialmente como Ministerio de la Salud, cosa que si se habla de este tipo de medicamentos, todos los virólogos del planeta, el señor Fauci y todos se ponen bravos, cuando también todo el tema de la medicina indígena. Por eso también Bolivia sería interesante de saber si utilizan elementos de medicina tradicionales, por ejemplo, para controlar la epidemia. Los cubanos lo hicieron, combinando pero este enfoque a la medicina natural con un enfoque súper tecnológico, porque ellos están haciendo una vacuna que tiene un nombre que es muy
interesante, soberana, uno, en el sentido que la soberanía no es una mala palabra, como se dice en Occidente, para los cubanos la soberanía es algo importante, y están intentando, ahora creo que tienen un poco de dinero de una organización no gubernamental alemana para desarrollar su propia vacuna, que es una vacuna tecnológicamente avanzada, creo que es más avanzada que, no sé si puede ser avanzada, pero los chinos trabajan sobre vacunas que son virus, los occidentales, Moderna y Pfizer, trabajan sobre lo que no es una vacuna, pero una terapia génica, y modificando los genes y todos, y hay otra vacuna que están en el medio, que son la vacuna rusa y todo, el cubano se sitúa en algo intermedio. Entonces sería muy, muy interesante de tener su contribución y compartir también este tipo de experiencias. Yo agradezco otra vez a todos. No hablo para nada de mi artículo. Yo estoy muy, muy preocupada para la democracia. Creo que la libertad es más importante que la salud. Yo siempre lo pensé en mi vida, pero estoy también convencida que esto es algo de muy personal y que no puede ser generalizado a todos, pero creo que hay que tener muchos cuidados frente a las medidas, como ya ha dicho Maurizio, Jerry, Rita y Alessandro. Tal vez en Europa se percibe más que en países que ya tienen gobierno muy autoritario, y ahora vamos a ver lo que pasa con este otro proceso, que es el proceso de la vacuna, que también es una segunda etapa de la pandemia, que tal vez que exactamente otra vez la frase de Virchow es absolutamente interesante en relación a esta segunda fase, porque claro que aquí se mezcla el fenómeno social con también negocios miliardarios, millones y millones de dólares, una nueva frontera tecnológica con la terapia génica, y todo eso crea una situación muy, muy complicada. Sí. Ahora, Francesco, tal vez tú puedes presentar tu nuevo número especial sobre COVID para concluir, y también sería interesante, una vez que el proceso de la vacunación en los diferentes países, con los rusos, los chinos, los norteamericanos, los europeos, Bill Gates que es 4 estados latinoamericanos, más la Fundación Bill Gates tiene más dinero que 4 o 5 países latinoamericanos, africanos y todo, y algunos países europeos incluso. Entonces todos estos actores, ¿cómo funciona? Concludo y dejo la palabra a Francesco para presentar que su número, que va a ser el 12, el 11 va a ser un número sobre el pasado, sobre los exiliados republicanos españoles y judíos que se fueron a América en los años 30 y 40, que tal vez se parecen un poco a nuestros años ahora. Y bueno, sí, entonces, yo soy menos optimista en relación a la cuestión de la educación. No, creo que la educación sea bastante importante, importantísima y todo, pero creo que la lucha contra cómo se toma una conciencia, la toma de conciencia es algo que tiene sí a ver con la educación formal, pero tiene mucho que ver también con otros procesos que no son conectados con la escuela formal, que son conectados con procesos informales, como hemos visto también en las experiencias de las comunidades indígenas que tienen procesos de... Estas prácticas democráticas no son prácticas que se aprenden a la escuela oficial, son formales, son
prácticas que se transmiten de una generación a la otra. Bueno, aquí termino. Si Francesco, si tú... Sí, muchas gracias, Giovanna. Muy rápidamente, porque obviamente todavía el número no está listo. Estamos procediendo con la dictaminación, pero ya hemos recibido artículos entre los más importantes autores a nivel mundial, sociólogos de las religiones, porque el tema es religión y COVID. Entonces, hemos intentado reflexionar sobre cómo esa pandemia, ¿no?, también ha tenido un impacto en las prácticas religiosas, tanto formales, ¿no?, institucionales, como la que Simmel llamaría la religión, ¿no?, y también las prácticas que algunos definen como populares, ¿no?, la religiosidad popular. Entonces, ya hemos recibido artículos de autores muy importantes y ojalá, a ver si luego Giovanna y Antonio me confirman que se pueda también presentar ese número. Yo creo que saldrá como para la mitad del próximo año. Muy probablemente podría ser, ¿no?, a través de Zoom otra vez, porque estaría, yo creo, muy padre, pero ahí la dejo como propuesta y ojalá, porque me parece que eso fue muy bien organizado. Nuevamente los quiero felicitar mucho a Giovanna, a Antonio, a María Grazia. Realmente me parece que salió todo muy bien y yo realmente me encantó. Entonces, eso sería todo. Y no sé si Antonio quiere decir algo para cerrar. No, io volevo semplicemente, sarò brevissimo, ringraziare i relatori e anche gli ospiti che hanno partecipato a questo evento. È stato comunque un lavoro molto importante, interessante che abbiamo fatto sia la professoressa ed è stato bello il webinar proprio perché c'è stata la possibilità di poter approfondire, ecco, un lavoro che è stato fatto dai singoli relatori oggi, che sono stati coloro che hanno presentato gli articoli, ecco, basta così. Perché mi sa che sono le 8 e quindi ecco, la tempistica. Bien. Entonces yo aquí cerraría. Nuevamente muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Y para los que ya empiezan sus vacaciones, felices fiestas. Gracias. Saludos, Giovanna, querida Francesco. Bye. Muchas gracias. Miguel también. Chao. Chao, Alicia. Chao, Giovanna. Chao, Antonio. Chao, Ana. Chao, Teodoro.